Si sigues este canal ya habrás oído en numerosas ocasiones la expresión cobrar comisiones por los rendimientos generados del capital. Pero, ¿cómo se calculan esas comisiones? Veámoslo. Antes de empezar te recuerdo que nada de esto es una recomendación de inversión y valorar los riesgos que supone hacer uso de ella es responsabilidad tuya. Si eres inversor sabrás de sobra que antes de poner tu dinero encima de la mesa vas a tener que pasar por caja. Hablamos del pago de comisiones, pero quédate hasta el final porque a nosotros como traders gestores también nos interesa esto. Para estas comisiones las reguladoras establecen un marco legal en el que puedan moverse los fondos de inversión y que no se excedan a la hora de cobrar estas comisiones. Esto es lo que nos dice la regulación española al respecto. En los fondos de inversión de carácter financiero, la comisión de gestión se establecerá en función de su patrimonio, de sus rendimientos o de ambas variables. Con carácter general, no podrán percibirse comisiones de gestión que, en términos anuales, superen los límites siguientes. Una parada. Es decir, establece tres tipos de comisiones que pueden ser fijas, variables o mixtas. Y con carácter general, como siempre, hay excepciones. Continuamos. Cuando la comisión se calcule únicamente en función del patrimonio del fondo, el 2,25% de este, como máximo. Cuando se calcule únicamente en función de los resultados, el 18% de estos. Y por último, cuando se utilicen ambas variables será el 1,35% del patrimonio y el 9% de los resultados. Ahora volvamos al principio. ¿Cómo se calculan esos porcentajes de retorno? En cuanto a las comisiones fijas, pues blanco y en botella, no tiene pérdida. Pero ¿qué ocurre si la comisión es variable o mixta? ¿Cuál es el punto de partida? En ese caso, aplica un concepto ampliamente aceptado en el mundo financiero, la marca de agua o high water mark. Y no es la marca de agua que ponemos detrás del gráfico para compartir nuestros análisis. La sociedad gestora deberá articular un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un partícipe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el fondo y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. Es decir, cuando se entra en el fondo con una cantidad de dinero determinada y el fondo genere beneficio, el inversor pagará la comisión correspondiente al gestor por su desempeño durante un periodo de tiempo establecido. Este periodo de tiempo variará según el fondo o gestor. A partir de este punto se coloca la marca de agua o high water mark sobre esos resultados, sobre esos rendimientos generados. Si el fondo sigue generando beneficios durante el siguiente periodo, el inversor volverá a pagar la comisión correspondiente sobre esos nuevos rendimientos. Sin embargo, si en lugar de subir el fondo incurre en pérdidas, aquí el inversor asumirá dichas pérdidas, pero no pagará ninguna comisión, al menos variable, dado que no se han generado buenos resultados. De esta manera se protege al participante del fondo para que no tenga que pagar porque otros pierdan su dinero. Será solo entonces cuando el fondo alcance nuevos máximos, es decir, cuando supere la marca de agua, cuando se vuelva a cobrar al inversor por los rendimientos generados. En otras palabras, el inversor solo pagará en relación al cómputo neto de beneficios obtenidos. El cobro de comisiones variables o mixtas por resultados, por supuesto, es un atractivo para el inversor, ya que puede estar seguro de que sus intereses y los del gestor están totalmente alineados. El gestor está comprometido con realizar un buen desempeño en los mercados, dado que sus ingresos dependen en gran parte de su éxito. ¿Y sabes en qué broker puedes encontrar más de 3.000 índices invertibles basados en este tipo de comisiones? Exacto, DarwinX. Antes de terminar, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal si no lo estás, darle like y activar la campanita para no perderte todo el contenido que vaya subiendo. Así que ya lo sabes, tanto si eres trader como si eres inversor con DarwinX, ten claro que solo recibirás o pagarás comisiones respectivamente en función de tus resultados. Concretamente, en DarwinX el pago de comisiones y por tanto la evaluación de la marca de agua se efectúa cada 3 meses. Independientemente del perfil que tengas, si un inversor entra y sale de un Darwin consiguiendo beneficios antes de finalizar ese trimestre, el performance fees quedará retenido por el broker y será abonado al gestor
al terminar el ejercicio. En cualquier caso, en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace a la web de Darwinex donde podrás encontrar más información sobre la marca de agua o High Water Mark que aplican. Es mucho lo que quiero compartir contigo, pero poco a poco, no me da la vida. Aunque si me dejas un comentario aquí abajo, me vengo arriba. Ahí lo dejo. En un próximo vídeo veremos cómo montar una cartera de Darwins y cómo backtestear ese portfolio para que esté descorrelacionado y logremos una diversificación óptima. Y todo ello con las herramientas que nos proporciona el propio Darwinex desde su plataforma. Te dejo en la tarjeta de aquí arriba. Entiéndeme, por razones de continuidad de tiempo, si no la ves aparecer es porque aún no está disponible, pero aparecerá en el futuro. Yo de momento me despido. Nos vemos en el próximo.